Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon City. En el video de hoy vamos a ver la nueva generación de dragones fantasía que se viene para este mes de mayo. Vamos a ver los eventos que vienen con ellos y los elementos y diseños de los dragones. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis videos. Sin más que decir, comenzamos. Muy bien chicos, vamos a comenzar. En pantalla estarán viendo una pequeña imagen donde dice evento nueva generación de fantasía y nuevos dragones de fantasía. Estarán viendo en la imagen la etapa pequeña, o sea la etapa cría de los dragones, y se estarán viendo las rarezas y los elementos que tendrán. Pero vamos a verlos más a fondo en las imágenes que pondré a continuación. Muy bien, vamos a comenzar de peor a mejor desde mi punto de vista. Como primer dragón tenemos al dragón fantasía farsante. Este dragón es de categoría 4, por lo tanto es súper raro. Tenemos en los elementos el elemento de viento principal y ahí tenemos el elemento de luz, natura y hielo. Al lado izquierdo podríamos estar viendo el diseño del dragón en su etapa adulta, su etapa joven, su etapa cría y su etapa huevo. Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora pasamos con este dragoncito. Este es el dragón fantasía festín. Este dragón es de categoría 5, por lo tanto es de rareza épica. Este dragón cuenta con los elementos de natura, tierra, agua y fuego. Y igual al lado izquierdo de su pantalla estaríamos viendo las etapas de este dragón, como es la etapa adulta, la etapa joven, la etapa cría y la etapa de huevo. Pasamos a la siguiente. Muy bien chicos, pasamos con este dragoncito. Este es el dragón fantasía flora. Este dragón es de categoría 9, por lo tanto es de rareza legendaria. Este dragón cuenta con los elementos de natura, viento, luz y puro. Al lado izquierdo estaríamos viendo sus etapas, como son la etapa adulta, la etapa joven, la etapa cría y la etapa de huevo. Les recuerdo que todas estas imágenes van a estar en mi página de Facebook. Abajo les dejo el link en la descripción para que vayan y se unan. Pasamos a la siguiente. Muy bien chicos, en pantalla estaríamos viendo al siguiente dragón. Este es el dragón fantasía fauna. Este dragón es de categoría 9 y de rareza legendaria. Este dragón cuenta con los elementos de bélico, luz, oscuro y primario. Al lado izquierdo de su pantalla estaremos viendo las etapas del dragón, como lo son la etapa adulta, la etapa joven, la etapa cría y la etapa del huevo. Pasamos a la siguiente. Muy bien chicos, en pantalla estaremos con el siguiente. Este es el dragón fantasía estremecedora. Este dragón igual es de categoría 9 y de rareza legendaria. Este dragón cuenta con los elementos de tierra, natura, bélico y primario. Al igual al lado izquierdo de su pantalla estaríamos viendo las etapas de este dragón, como lo son la etapa adulta, la etapa joven, la etapa cría y la etapa de huevo. Pasamos a la última. Muy bien chicos, en pantalla tenemos al dragón fantasía letal. Este dragón es de categoría 10, por lo tanto es rareza legendaria y bit mítico. Este dragón cuenta con los elementos de oscuro, viento, legendario y fuego. Al lado tendríamos sus etapas, como lo son la etapa adulta, la etapa joven, la etapa cría y la etapa de huevo. Este va a ser el único dragón fantasía categoría 10, por lo tanto VIP mítico. Pasamos a la info. Muy bien chicos, antes de comenzar con la info les quería decir que esta imagen no es mía. Por lo tanto les dejaré abajo la página de Facebook de DC Nightmares que me las ha proporcionado para que vayan y se unan. Muy bien chicos, ahora vamos a leer la pequeña descripción de la imagen. Dice, evento nueva era fantasía. Han pasado años desde que los dragones fantasía veteranos estuvieron presentes en nuestra ciudad, pero se están formando una resistencia de dragones fantasía tenebrosos. ¿Podrás devolver la paz al reino de fantasía? Y abajo tendremos que
ver que el dragón fantasía estremecedora estará disponible en una isla tipo torre. Por lo tanto, yo creo que sí se va a poder obtener de manera gratuita. Y ahí tenemos al otro dragoncito, que es el dragoncito Flora. Este va a estar disponible en una isla tipo Brunner. Y ahí tenemos junto al dragón fantasía Fauna. Este dragoncito estará disponible en una isla laberinto. Y arriba tenemos al dragón fantasía letal. Este estará disponible en una isla puzzle. A la derecha de la pantalla podríamos estar viendo una especie de jarrones, una especie de una bola de cristal. Junto a ellos están los siguientes dos dragones fantasía. Al parecer estos dragoncitos estarán dispersos por estas islas. Pasamos a la siguiente imagen. Muy bien, vamos a leer esta pequeña descripción. Evento de nueva era fantasía. Cada caja polvorienta del reino de fantasía contiene polvo fantasía sagrado. Colecciona tanto como puedas y utilízalo junto a la varita mágica y la bola de cristal para obtener recompensas increíbles. Básicamente nos está diciendo que tendremos que abrir cofres y juntar estos tres elementos que están viendo en pantalla para poder conseguir algunas recompensas. Y en pantalla ya estarán viendo la fecha en la que van a iniciar estos eventos. Muy bien, como están viendo al lado derecho de la pantalla están las islas y junto a ellas la fecha en las que van a salir. Estas fechas se pueden modificar en cualquier momento, pero aquí las tenemos ya. Del 10 de mayo al 13 de abril estará disponible la isla tipo torre. Y ahí tendremos la isla puzzle, que estará disponible del 14 de mayo al 18 de mayo. Y ahí tenemos la isla Brunner, isla carrera, que estará disponible del día 19 de mayo al día 22 de mayo. Y de ahí por último nos quedaría esta isla laberinto, que estaría disponible del 13 de mayo al 23 de mayo. Esto ha sido todo respecto a este tema. Muy bien chicos, como ya sabrán, actualmente está activo un cofre de eclosiones. Al terminar este comenzará otro. Este será en un cofre de cruces. Ya saben que la tarea es cruzar dragones. Los puntos para el cofre 6 es de 225.000 puntos y estaría iniciando el día 27 de abril. Así que vayan preparando sus cruces. Y pues nada chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que esta ha sido la primera información revelada conforme a estos eventos. Si hay actualizaciones yo se las traeré aquí al canal. Pero sin más que decir, suscríbete al canal, dale like si es que te gustó el video y nos vemos en un próximo video. Chao.